Hubo un tiempo en donde tener un trabajo era tener un lugar en el mundo. Luego parece como que todo se desbarató. El 15M alzó su voz contra políticos corruptos y contra banqueros no menos corruptos, pero no hizo referencia al mundo del trabajo. Había como una suerte de optimismo estructural que planteaba que si cambiabas, ¿no?, a los corruptos se iban a solventar los problemas. La cuestión es que el trabajo hoy ya ni siquiera libera de la pobreza, y en España hay un 4% de españoles y españolas que pueden trabajar y estar en riesgo de pobreza. Hay un problema, y es que nadie se siente de clase obrera, nadie se siente de clase baja, todo el mundo se siente de clase media. Nadie parece que quiere ser trabajador, incluso teniendo trabajos precarios, y el problema de fondo es que en esos nuevos imaginarios donde quizá el espejo nos refleja como simplemente consumidores, perdemos una identidad que nos deja a merced de las olas y de los que cada vez son más ricos precisamente porque se apropian de nuestro tiempo de trabajo. Para hablar hoy de trabajadores precarios tenemos, como siempre, una mesa de gente que sabe, y sabe no solamente porque lo reflexione, sino también porque lo sufre. En esta primera parte de la tuerca de hoy tenemos a 4 invitados que representan a 4 sectores muy emblemáticos de esta reclamación de que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, y si encima que pretenden, ¿no?, que vivamos para trabajar, encima el trabajo no rinde, ¿no?, los elementos básicos como para una vida digna, pues parece que se están quebrando las bases del contrato social. Hoy nos acompaña Santiago Alonso, secretario general del sector de telemarketing de CGT. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, Santiago. También tenemos con nosotros a José Luis Solano, delegado sindical de COBAS en la FNAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis. También está con nosotros Juan Carlos Asenjo, presidente del Comité de Empresa de Fuenlabrada de Coca-Cola en Lucha. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tocayo, y también cierra la mesa Ángela Muñoz, vicepresidenta de la Asociación Las Kellys y portavoz del Grupo Territorial de Madrid. Muchísimas gracias. Quiero pediros que hagáis un esfuerzo para nuestros televidentes, en un minuto, contándonos cuál es el conflicto que ahora mismo representa a vuestro colectivo. Empezamos contigo, si te parece bien, Santiago. Bueno, el sector del telemarketing es un sector precario desde que nació, desde que se lo inventaron las grandes multinacionales del sector de las telecomunicaciones, a través de empresas subcontratas que nadie conoce, Conecta, Atento, GSS, Unísono. Son grandes empresas que no son muy conocidas, pero que emplean en todo el Estado español a 100.000 trabajadores. Con muchos representantes de los trabajadores, hay casi 2.500 delegados sindicales en todo el Estado, porque son centro de trabajo muy grande, de miles de trabajadoras y trabajadores, un sector muy feminizado, el 75% del sector son mujeres, y unos salarios medios que rondan de 600 a 700 euros. Somos la atención al cliente de las grandes empresas del IBEX 35. Cualquier empresa grande tiene una atención al cliente, pero también de las grandes administraciones públicas, del Ayuntamiento de Madrid, del 060. Todo el mundo llama por teléfono a solucionar los problemas, y también son esta gente que a veces te llama para venderte algo, para ofrecer algún producto, y que a veces, obligado por el patrón de turno, pues tiene que insistir para intentar ofrecerte un producto. Pues ¿por qué nosotros estamos en lucha? Pues porque somos precarios, porque creemos que hay capacidad y dinero para que tengamos unas condiciones dignas y no mantenernos en la precariedad que llevamos 20 años. Todavía no lo hemos conseguido, intentaremos explicar por qué, pero lo que queremos es acabar con esta precariedad que tenemos estructural. Gracias. José Luis Solano, de la FNAC. Buenas tardes. Pues yo coincido básicamente pues, en dos aspectos importantes, que son que formamos parte de colectivos de trabajadores pobres, con la peculiaridad de que pertenecemos a grandes multinacionales, pues como son Carrefour, Alcampo, el Corte Inglés, FNAC en mi caso, donde llevo más de 17 años trabajando. Y bueno, nuestro conflicto no es de ahora. Yo todos los años que llevo trabajando, pues he sufrido pues un salario precario. Actualmente, después de, como digo, 17 años, no llego a 1.000 euros de salario. Es lo que sucede con la práctica totalidad de mis compañeros y compañeras de tiempo completo. Lo que sucede también es que el 60% de las plantillas generalmente de cada centro de trabajo es de tiempo parcial, lo cual pues hace más complicada la situación
En este tipo de multinacionales, pues como ya digo, los últimos datos publicados de beneficios que son del 2015 de Carrefour, por ejemplo, pues hablan más de 250 millones de euros de beneficios con crecimiento de más del 36% con respecto al año anterior. El Corte Inglés igual cerca de 160, el Campo cerca de 100, IKEA cerca de 100 también, y Fnac y Apple y todas estas multinacionales con beneficios, como digo, multimillonarios, mantienen a más del 70% de la plantilla con salarios de 500, 600 euros. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. Buenas tardes. Nosotros vivimos un ERE para precarizar, precisamente para precarizar el mercado laboral de Coca-Cola en nuestro país. Se cerró Fuenlabrada y otras 3 fábricas, pero al mismo tiempo abrieron Portugal, donde se cobra en torno a 400 euros al mes máximo. Y además pasó Coca-Cola a tener 300 eventuales o temporales como consecuencia principalmente del cierre de Fuenlabrada. Por lo tanto, el cierre de Fuenlabrada es para precarizar el mercado laboral de Coca-Cola. Nosotros estamos orgullosos de haber tenido la capacidad y de haber luchado contra la multinacional, icono del capitalismo americano, y haberla vencido. La hemos vencido porque la hemos ganado en las calles, en los movimientos sociales, en la movilización, la hemos ganado en los tribunales y también la hemos ganado con el conflicto laboral. Hemos sido capaces de anular los despidos, estamos dentro de nuestro centro de trabajo y hemos recuperado nuestro salario. Un salario que sin cuestiones de pluses variables y demás anda en torno a los 1.600, 1.800 euros al mes. Por lo tanto, orgullosos de esa situación. ¿Por qué continuamos en conflicto? Continuamos en conflicto porque se ha modificado una sentencia que decía que nos tenían que readmitir en las mismas condiciones, pero además venimos aquí, entre otras cosas, para participar y ser solidarios en denunciar la precariedad laboral, que la sentencia se ha modificado con un argumento falso en la fase de ejecución, y es que había una imposibilidad legal y material de poderse cumplir, que es lo que ha ratificado el Tribunal Supremo el 18 de enero de este año. Y ello es falso porque la posibilidad legal existía porque lo dictaba la sentencia y la cuestión material también existía porque el centro ya estaba abierto y en el momento de la ejecución de las 11 líneas de producción que teníamos había 7 intactas para poner la readmisión en marcha, cuando había una plantilla que con 3 o 4 líneas de producción era suficiente. Y por eso seguimos en conflicto y en lucha movilizándonos en la calle, porque tenemos todo lo que hemos conseguido, pero nos falta el proyecto industrial para futuro. Muchas gracias. Ángela. Buenas tardes. Yo soy la vicepresidenta de la asociación Las Kellys. Las Kellys somos las mujeres que trabajamos en los hoteles. Se limpian, las que limpiamos los hoteles. Digamos que tiramos del motor de la economía, del turismo, pero a nosotros nos tienen no a remolque, sino a rastras. Porque desde que se hizo la reforma laboral, se externalizaron los servicios, las camareras de pisos limpian por habitación que hacen, pueden estar cobrando 2 euros, 1 euro, pero eso no significa que cobren 2 por 20 o 25 habitaciones que hacen. Es inferior, es un cómputo que se saca al mes. Se han bajado las calidades, se están precarizando sus trabajos, su salud está sufriendo grandes daños porque se está extralimitando la carga de trabajo, donde antes hacían 14, 16, 17 habitaciones, ahora están haciendo hasta 20. Se está defraudando a la Seguridad Social porque se les está haciendo contratos de 6 horas, se les mete carga para 8 y para 12 y como en esas 6 horas no les pertenece comida, ni siquiera se les permite parar. No se les permite que se vayan hasta que no han terminado la tarea y como es un departamento vulnerable, cuanto más vulnerables, más las pueden fastidiar y más esclavizadas las tienen. De hoy para mañana, si faltan porque cogen bajas, las despiden. Es muy fácil despedirlas y quitarles porque son mano de obra barata y es el motor de la economía. Bueno, coincidís los 4 prácticamente en una misma cuestión que creo que hay que aclarar y clarificar, y es que ¿qué tiene que ver esto con la crisis? ¿No? Porque el turismo no ha dejado de crecer, ¿no? En estos últimos, desde que comenzó la crisis, el turismo ha avanzado en España. Las multinacionales ganan dinero, Coca-Cola gana dinero, el telemarketing, las empresas ganan dinero y la FNAC gana dinero. Por tanto, ¿dónde está la justificación o la crisis ha sido la gran mentira, ¿no? Para intentar realmente seguir haciendo más beneficio sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores? Empezamos contigo, Ángela.
Pues, Porque el sector del turismo creo que es el más emblemático. Además, es que ya no se trata de eso, es que nosotros estamos trabajando con grandes lobbies turísticos, estamos hablando de grandes cadenas que no tienen ninguna razón de ser para trabajar así. Cuando estábamos contratadas directamente por los hoteles, el departamento de pisos es el 30% de las plantillas de los hoteles, mayoritariamente son mujeres. Entonces, ¿por qué han empezado a externalizar y a precarizar precisamente al departamento? Porque los hoteles se abren para vender habitaciones y justamente las personas que son las encargadas sin habitaciones limpias, un hotel no tiene producto, no vende. Entonces, cuando estamos viendo que hay muchísimos turistas que no se sube en función de ese número de turistas, que se están abaratando los despidos, los sueldos, dices, bueno, ¿dónde está esto? Y encima te piden más y te flexibilizan más y te están contando que es que la empresa no va bien porque ha bajado la producción y los beneficios, pero luego vemos que se compran unas lámparas y se hacen unos arreglos en los hoteles para ser competitivos o para tener unos diseños fantásticos y maravillosos, y sin embargo no se invierte en prevención, en unos elevadores de camas para que las camareras de pisos no tengan que doblar la espalda y se lesionen y se hagan hernias de disco para trabajar. Entonces no se sujeta, no se soporta, no lo entendemos, no tiene cabida. ¿En vuestros sectores? Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que hemos estado negociando durante 2 años el convenio colectivo, veníamos de un convenio firmado en plena crisis que duró de 2010 a 2014, y claro, teníamos los datos de las empresas y lo que habíamos nosotros dejado de ganar. Nosotros perdimos un 5% de poder adquisitivo, siendo un sector, como he detallado antes, con unos salarios muy precarios. Y entonces la patronal estaba en sus cuentas ahí, que llevan al registro mercantil, son multinacionales y estaban ganando dinero. Todas aumentaban y disparaban su facturación y sus beneficios. No tenían ningún argumento para pagarnos lo que nos están pagando, porque primero las empresas clientes, yo trabajo para un banco, pero cualquier empresa de este tipo están ganando miles de millones de euros, no es un dato, son grandes multinacionales. Y luego las empresas de contact center o telemarketing, que es el nombre que pusieron parece que el telemarketing tenía un nombre ya muy gastado, muy del sector precario, y se pusieron contact center, pero es exactamente lo mismo. Pues igual, están ganando, las empresas no pierden dinero, no hay ningún solo despido por causas económicas. Entonces, ¿por qué nosotros estamos en esta situación? Pues efectivamente, porque utilizaron la reforma laboral del año 2012 y la del 2010, ha causado estragos. Ha causado estragos porque la han utilizado perversamente. Cada empresa, cada día están probando un método nuevo para intentar precarizar más el empleo. La reforma laboral, los convenios de las empresas multiservicios que van directamente a atacar, incluso el carácter mínimo del convenio sectorial, también van a atacar más todavía las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque yo creo que ellos cada vez están intentando sacar dinero de donde más pueden. Se pelean entre ellas, son multinacionales que están compitiendo directamente, cada vez abaratan más los precios, y el que lo paga siempre es el trabajador, que tiene que cobrar menos. Eso es lo que nos estamos encontrando día a día. Ocurre igual, no puede decir que pierda dinero. No, ni mucho menos. En nuestro caso, lo que está ocurriendo es que después de 2 décadas de crecimiento de volumen y de beneficios en Europa, pues ha llegado un momento donde Coca-Cola, donde el volumen se empezó a estancar, y lo que decidió es que la parte que no venía de beneficios por el crecimiento en Europa tenía que venir por la vía de los recortes, y entonces empezaron a inventar lo que son las integraciones accionariales y las fusiones entre empresas para al final deslocalizar y abaratar la mano de obra. Y esa es la situación, pero que nada tiene que ver en una relación a una crisis de la ciudadanía y mucho menos a una crisis del capital. ¿Y en tu caso? Pues yo considero que el propio sistema ha preparado una situación en la cual pues este tipo de multinacionales puedan crecer a costa y hacer su negocio a costa de condiciones de trabajo dignas, de descanso y de otra serie de circunstancias que, bueno, que son las que son. Nosotros, por ejemplo, tenemos solamente 5 fines de semana libres al año por derecho. Que alguien nos explique si en pleno siglo XXI es concebible que en una multinacional no se puedan librar más de 5 fines de semana al año.
qué clase de conciliación se puede hacer con ese tipo de descanso, incluso físicamente. Es que físicamente también es muy complicado porque luego solamente tenemos 3 dobles días de descanso, todos los demás días, todas las demás semanas se libra un día, una semana se libra un día y la siguiente 2. En nuestro caso, que en muchos casos se ha obviado el día y medio de descanso semanal que le corresponde a cualquier trabajador o trabajadora del sector de comercio. Quiero decir, hacer negocio a costa del descanso semanal, de la conciliación, de las posibilidades de conciliación, de las posibilidades de tener un salario digno que permita afrontar pues el alquiler de una casa, no digo ya la compra, sino el alquiler, los transportes, etcétera. Quiero decir, qué condiciones de vida se pueden proveer con 500, 600 euros, que es el salario mayoritario de los trabajadores de este sector. Y todo eso se lo ha preparado pues un sistema que, tras 2 reformas laborales, un estatuto que cada vez es menos de los trabajadores y una serie de políticas que nos obvian completamente, como digo, es el... Contadme vosotros, que lo estáis viviendo en vuestras carnes directamente y todos los días, porque si el trabajo es la garantía de poder tener un espacio en el mundo, ¿por qué no hay más gente que se da cuenta de estas condiciones? En nuestro caso es porque las Kelly son mujeres en situación vulnerable. El perfil de las mujeres que limpian en los hoteles son con cargas familiares, inmigrantes, en exclusión social, con muchas cargas a sus espaldas. Y digamos que hacen esto porque es esto o nada, porque encima tienen el miedo a que las despidan y no tienen garantías de que las vuelvan, por mucho que les puedas tú explicar. Si es que trabajo precario, lamentablemente, hazte respetar, tu dignidad está por encima, tú tienes unos derechos, no podemos conceder tanto. Pero es el miedo a encontrarse sin ese poquito, porque tienen que dar de comer a sus hijos. Hay mujeres que trabajan en los hoteles, se están matando a trabajar, haciendo 400 habitaciones en el mes para cobrar 700, 800 euros, tienen 3, 4 hijos, tienen que pagar la casa, y luego es que se concentran problemas, porque ya no son que tengan problemas familiares, es que se concentran problemas de vivienda, se concentran problemas de que tengan miembros en el paro, personas a su cargo, y ya no es que estén trabajando pegándose la paliza en el hotel, como os digo, es que se van a trabajar a planchar o a limpiar en otro sitio, en economía sumergida, porque no les da la vida. Ángela, en otros momentos de la historia la precariedad fue realmente lo que articuló la respuesta de la clase trabajadora y fue la que permitió, bueno, pues el desarrollo del Estado social. Hoy parece que estamos planteando lo contrario, que la precariedad parece que condena a la asunción de esa situación de precariedad como si fuera ya para quedarse. Nos hacen despidos de escarmiento, nos despiden a una persona. Hace poco veíamos que han despedido a una camarera de pisos que llevaba 12 años en una gran cadena por una absurdez, por una tontería que era, bueno, que resultó ser un despido improcedente, pero así sirve de escarmiento para el resto. Se les están haciendo amonestaciones, suspensiones de empleo y sueldo. De hoy para mañana, si cogen una baja, como os decía, se la despide. Entonces, todo eso crea un precedente que el resto van atemorizadas, y como no tienen esa seguridad, a lo mejor también es que nos hemos dormido, a lo mejor es que no hay un refuerzo por parte de los sindicatos mayoritarios que digas, bueno, es que tengo un delegado sindical que me va a ayudar, que va a defender, pero claro, es que con la externalización, que están externalizados el 70% de los hoteles en Madrid o más, porque tampoco se ha hecho un estudio, ahora se amparan en que no tenemos, no hay posibilidad de estar sindicada, de representada, que se pasan la pelota. Los hoteleros dicen que no tienen responsabilidad. Los de la empresa externa dicen que ellos contemplan todas las garantías porque son empresas multiservicios y no pueden funcionar de otro modo. Pero a la hora de la verdad estamos viendo que se saltan la ley como quieren. Hay una ley muy interesante, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la ley de coordinación de actividades empresariales, donde se tienen que coordinar esas dos empresas para que se cumplan los estudios de ergonomía, porque estamos pidiendo salud. Y aquí nadie hace nada, miran para otro sitio. Se calculan los ratios de habitaciones en función de la línea de negocio.
Nada que ver con si una camarera tiene que desplazarse al tercer o cuarto piso, puede que no tenga carro para trabajar porque la directora de ese hotel considera que es antiestético y ves a la camarera en pleno siglo XXI fregando de rodillas y con las bolsas de ropa sucia por los pasillos, en un hotel de 4 o 5 estrellas, y te venden la calidad, y te venden la excelencia de Madrid, en la Comunidad de Madrid, con 49 estrategias. ¿Por qué la pelea de Coca-Cola sí que tuvo éxito? Bueno, yo creo que la pelea de Coca-Cola tiene éxito por distintos motivos, pero la primera yo creo que obedece al tema de la afiliación en una empresa, la cultura sindical y de los comités de empresa y también, digamos, el apoyo sindical del sindicato. Nosotros, en nuestro caso, nosotros hemos tenido el apoyo del sindicato Comisiones Obreras, pero lo comentaba antes de entrar en antena a los compañeros. Somos la clase trabajadora la que tenemos que movilizarnos para luego conseguir esa empatía y, digamos, ese apoyo no solamente del ámbito de los sindicatos, sino de la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro juicio y por qué tuvimos éxito? Porque desde el primer momento el comité de empresa de Fuenlabrada tenía claro que no iba a aceptar en la negociación el cierre del centro y limitarnos a los despidos, porque era una empresa que no se le podía aplicar las reformas laborales, como se ha comentado anteriormente, una empresa con beneficio, y por lo tanto sabíamos que judicialmente ese ERE se podía batallar y se podía ganar. Pero para ello también había que dotarle de movilidad, de movimiento social, de movimiento laboral, de huelga, de conflictividad. Y en relativo al aspecto general, es verdad lo que dice la compañera Ángela, que existe miedo, pero hay otro condicionante, creo que supera el miedo en nuestro país, y es la manipulación de los grandes medios de comunicación, que durante décadas están al servicio del bipartidismo, y lo que han hecho una psicología y una pedagogía televisiva y con los medios de comunicación para que la sociedad en general, a través de la caja tonta, asuma que cuando una empresa hace un ERE o de un despido no se puede hacer nada, y por lo tanto tienen que venir, sea quien sea, la RLT o los sindicatos de grandes salvadores, a resolver y a recoger las migajas que ha decidido el capital. Esa fue la diferencia en el caso de Fuenlabrada. Decidimos no pactar y negociar migajas, decidimos defender nuestros derechos, nuestros puestos y el futuro de las familias, y por lo tanto nos movilizamos desde el inicio y el resultado, pues como se ha visto, ha sido positivo. También es verdad que hay que decir que no en todos los sitios existe la misma capacidad, no puede plantearse el mismo objetivo que nos marcamos nosotros en una empresa de 5 trabajadores, evidentemente. Santiago. Yo, fíjate, escuchando las intervenciones de Ángela y de Juan Carlos, yo estoy de acuerdo pero voy a explicar. El tema del miedo está ahí, el miedo paraliza. Y tú lo preguntabas al principio, Juan Carlos, y la gente que tiene que comer a fin de mes, que tiene que pagar la hipoteca, pues al final empezar a moverse cuesta un poco. Y nosotros también tenemos centro de trabajo de 2.000, de 3.000 trabajadores en Madrid, con mucha gente, la gente habla, pero la gente tiene miedo. Y también el papel de las organizaciones sindicales y de la gente que estamos ahí es decirle que juntos podemos, que hay que intentar organizarse, intentar que la gente sepa que todos juntos pueden conseguir enfrentarse al empresario. Y ese es un primer papel. Estoy totalmente de acuerdo con Ángela y también de acuerdo con él, ahora explicaré, con el tema del descrédito que también tienen algunas veces las organizaciones que están en los centros de trabajo. Es decir, es verdad lo de los medios de comunicación y es verdad que vosotros sois un ejemplo. No habéis aceptado, lo has dicho tú perfectamente, no habéis pactado y habéis luchado. Y habéis tenido una lucha sostenida en el tiempo, durante mucho tiempo. Y podíais haber cerrado la lucha hace 2 años, cuando parecía que, con vuestro mismo ejemplo, mucha gente ha firmado ERES y los ha cerrado y la lucha se ha acabado y vosotros habéis mantenido. Pero el problema es que eso no es lo que nos encontramos generalizadamente. Lo que nos estamos encontrando es que en muchos centros de trabajo, en mi sector ha habido muchísimos ERES en los últimos años. Esta misma semana en Madrid ha presentado una empresa un ERE de 116 trabajadores, Saitel, y otra empresa ayer de 308 trabajadores, Trascom, en Madrid, por 2 servicios, uno del Banco de Santander y uno de Redsis, que son los que hacen tarjetas. Son 2 expedientes de rotación de empleo. ¿Qué va a hacer Comisiones y UGT, que tienen mayoría allí en estos 2 centros? Nosotros estamos presentes en los 2. ¿Qué van a hacer? Pues van a negociar un ERE en vez de a 20 días a 30 días por año trabajado. ¿Qué lucha vamos a articular ahí? Nosotros lo vamos a intentar, vamos a movilizarnos, pero es muy difícil y el descrédito que genera a los trabajadores, pues eso, se suma a lo de los medios de comunicación, no se puede hacer nada. Yo creo que hay que darle una alternativa. La alternativa es la lucha, la alternativa es estar organizado. Nosotros tenemos también muchísimos afiliados y afiliadas en los centros de trabajo y hay que intentar dar una alternativa a medio tiempo. No se va a ganarle una lucha en un día.
Tampoco un partido va a cambiar todo de un día para otro. Al final es una cosa de ir acumulando y ir organizándose. Pero es importante organizarse y saber que te tienes que enfrentar a alguien que es muy fuerte, que tiene todos los medios de producción y que efectivamente a veces te despedirá cuando luchas, a veces te hará tal. Esas cosas pasan. Nosotros tenemos un compañero en Trascon que le dieron 80.000 euros, le ofrecieron, cuando entró en la empresa, no existía nuestra sección sindical, y al año y pico le despidieron y le intentaron quitar, le correspondía un despido a un presidente de 16.000 y le llegaron a ofrecer 80.000 y no lo cogió. Y sigue luchando y sigue poniendo denuncias al Inspección de Trabajo. Claro, el respeto que se ha ganado entre toda la plantilla es inmenso. Le han intentado comprar y no lo han conseguido. Pues esos son los ejemplos que necesitamos. Y es una persona que había trabajado en muchísimos sitios, que nunca había hecho trabajo sindical y que era, pues, simplemente lo que pensaba es que lo que quería era ayudar a sus compañeros. Y eso es un ejemplo. Decía el presidente Chávez que quién resiste 3 escopetazos de $50.000, ¿no? Yo no te puedo decir lo que va a hacer Comisiones Obreras en el sector, porque primero que yo no vengo representando aquí a Comisiones Obreras, yo vengo representando aquí a Coca-Cola en Lucha, y nada tiene que ver el tema del sector de telemarketing con el tema nuestro. Pero sí que te puedo decir, ya hemos explicado que nosotros tomamos una decisión, pero te voy a decir, nosotros teníamos indemnizaciones de 45 días encima de la mesa que alcanzaban los 150.000 euros y no se firmaron. Y hemos tenido compañeros en el campamento que con una indemnización de 150.000 euros y que Coca-Cola se retorcía de por qué no lo cogimos, decidimos luchar. Yo creo que la lucha de Coca-Cola en Lucha sobran las palabras de la dignidad que tiene. Juan Carlos, en esta dirección, porque yo entiendo que la gente tenga miedo, pero que la gente no esté enfadada. Porque tú puedes decir, yo entiendo perfectamente que tienes situaciones precarias, te despiden, te sustituyen sin ningún tipo de problema, pero por lo menos que tengas la chispa de la rabia. O sea, lo que sentido es que luego votes a quien te está de alguna manera torturando, ¿no? Están enfadados y estamos enfadados. Lo que pasa es que gran parte de la clase trabajadora está igual de desanimada que enfadada. ¿Por qué? Porque tenemos precedentes históricos de la lucha sindical que no han servido para resolver los problemas que hemos tenido. O sea, nosotros tenemos que pelear contra el desánimo que han causado las organizaciones sindicales, que han avalado en muchas ocasiones, pues políticas, y que no han llevado la lucha como la mayoría de la clase trabajadora hubiera deseado, y de aquellos polvos estos lodos. Un ejemplo, nosotros nos estamos manifestando muchos viernes en la plaza de Callao, con una pancarta en la que pedimos unas condiciones de trabajo dignas para el sector de grandes almacenes, por lo que dije al principio, porque es doblemente injusto que son multinacionales con beneficios multimillonarios y las condiciones de trabajo que tenemos son de trabajadores pobres y absolutamente precarios y explotados. Entonces, bueno, nos estamos manifestando muchos viernes, no tenemos eco por parte de los medios de comunicación, no hay ningún tipo de apoyo de ningún partido político, ni de los antiguos, ni de los nuevos, de ningún tipo, estamos abandonados, pero vamos a resistir, quiero decir, vamos a continuar más allá de que, por ejemplo, ahora vayan a vendernos de nuevo los sindicatos mayoritarios, que es por lo que digo, que tenemos que luchar contra el enfado y contra el desánimo que han causado a nuestro pesar. Los sindicatos van a decir que hay un problema, es que los trabajadores no están dispuestos tampoco. No, voy a dar un ejemplo, con esto termino. Llevan haciendo un paripé de negociación de convenio colectivo los sindicatos mayoritarios en el sector de grandes almacenes, que son sindicatos amarillos creados por las grandes empresas de este sector, todo el mundo lo sabe, no es un secreto. El Corte Inglés, Carrefour, todas estas empresas pues crearon sus propios sindicatos para facilitar la implantación de la precariedad y la explotación. Bueno, pues son el 70%. Ahora están a puntito de firmar un nuevo convenio colectivo que va a perpetuar durante 4 años más las condiciones que tenemos, incluso peor todavía, porque ahora vamos a tener una diferencia de nuestro salario base con el salario mínimo menor que en el 2008. Vamos a seguir descansando solamente 5 fines de semana al año. Los contratos a tiempo parcial van a ser la mayoría. La gente con contrato de tipo parcial no va a tener ningún sistema por el cual sus contratos suban de horas. Y es muy probable, y lo vais a ver en estos días, que UGT y comisiones firmen ese convenio colectivo. ¿Cómo se come que no mejorando las condiciones que existen
sino peor, porque relativamente y comparativamente, como he dicho antes, por ejemplo, en el caso del salario base, sean peores, vayan a firmar. ¿Se puede luchar contra eso? Ángela, ¿querías plantear algo? Sí, yo quería plantearos una observación. Nosotras somos una asociación que nos hemos organizado desde hace 1 año y poco a nivel estatal. No tenemos subvención, no tenemos medios, no tenemos estructura social. Estamos en medios, estamos con reuniones políticas, estamos en prensa, hemos hecho una petición europea. Todo el mundo habla de la situación que atravesamos las Kellys y no tenemos estructura. Si nosotras podemos, ¿por qué no pueden los sindicatos mayoritarios que sí tienen estructura y sí que tienen? Os voy a poner un ejemplo. Hace unos días veíamos que en el País Vasco el sindicato ELA planteaba una huelga a un hotel de la cadena NH porque iban a externalizar. Tienen caja de resistencia y plantearon una huelga general. Esa externalización no se firmó. Al cabo de los pocos días volvieron otra vez a plantear otra huelga con otra pretendida externalización en la cadena Barceló. Otra huelga general con las trabajadoras. Tampoco se ha firmado. Se han sentado en la mesa de negociación y se han contratado a las trabajadoras. Sin embargo, al poco de los días, hemos visto desde la asociación cómo el sindicato ELA, Comisiones Obreras y UGT, denunciaba, junto con la patronal, el acuerdo marco del País Vasco. ¿Por qué Comisiones Obreras y UGT se sienta a firmar una denuncia contra la patronal? Si contra quien tiene... Contra un sindicato, no contra la patronal. Efectivamente. Es que no se entiende. Yo por lo menos no lo entiendo en mi conciencia de clase. Nos hemos comido el tiempo. Os pido en 1 minuto soluciones. Es decir, porque hay algo que resulta como desesperante, ¿no? Es decir, notar que si mañana los trabajadores y trabajadoras no fueran a trabajar, se paralizaba el país. Pero opera alguna suerte de maldición interiorizada, acompañada también por el funcionamiento de algunas grandes estructuras, como puede ser algunos partidos políticos y algunos sindicatos, que al final permiten que esto ocurra, ¿no? Pero yo por lo menos estoy en contra de la resignación. Así que quiero pediros, en 1 minuto, conclusiones y qué se puede hacer. Empezamos contigo, Santiago. Muy rápido. La receta primero es no resignarse. Es muy manido esto de decir que la única receta es la organización y la lucha, pero hay que organizarse. O sea, si tú estás trabajando en un centro de trabajo y sabes, y tú antes preguntabas, ¿la gente no se da cuenta que esto es precario? Todo el mundo lo sabe. Pues no basta decir, me doy cuenta, sino que hay que hacer para cambiar las cosas y qué puedo hacer yo, y organizarse con tus compañeros. Yo creo que el problema lo plantean las empresas, que son las que están ganando y multiplicando el dinero, y cuando haya alguien que se alíe con las empresas, que a veces será de un sindicato, que a veces será de otro, que a veces será, pues habrá que quitarle de en medio, echarle fuera y ponerse otra gente que sepa representar a los compañeros. Yo creo que a día de hoy tenemos 2 problemas. Un problema o 3. Las empresas, la patronal, el capital, que tiene un plan para todos nosotros, que es aumentar la precariedad y competir con China cada vez a precios peores, y luego hay gente y hay organizaciones que ahora mismo son un estorbo y que son parte del problema y no de la solución. Pues si esas organizaciones no se ponen las pilas, habrá que cambiar y ponerse otras organizaciones. Igual que había partidos de la casta, también hay sindicatos de la casta que parece que quieren mantener determinados privilegios. Nosotros nos encontramos con un convenio colectivo que nos acaban de firmar hasta el 2020, Juan Carlos, con los principales problemas del sector hasta el 2020, y vienen de hace 20 años, y lo tenemos a día de hoy. Entonces nosotros, lamentablemente, y mira que nos hemos movilizado con todo el mundo, con comisiones, con UGT, hemos luchado juntos, pero a día de hoy pensamos que son parte del problema, y que la gente tiene que autoorganizarse y tiene que tal. Pues esa también es la solución, acabar con ellos. Muchas gracias, José Luis. Pues vamos a ver, no hay una única solución cuando los problemas son tan complejos. Yo creo que en primer lugar no esperar que la clase política nos vaya a resolver nada, porque nunca lo ha hecho, no esperar que las organizaciones sindicales, la burocracia sindical, que no ha hecho nada por resolverlos, lo vaya a hacer ahora. El ejemplo que he dado antes, de un convenio colectivo que es igual o peor que el anterior, y que el anterior no lo firmaron y este lo firma. Pelear y seguir peleando, y bueno, os animamos a que nos acompañéis en la Plaza de Callao algunos viernes cuando convoquemos, pues suelen ser no todos los viernes, porque no disponemos ni de las horas sindicales ni de los recursos
para estar allí todos, pero a las 6 de la tarde, muchos viernes, nosotros a través de FNAC en Lucha, que es un Twitter y una página de Facebook, vamos informando de todas las concentraciones y allí vamos a estar, no solamente ahora por la firma de este paripé de convenio, sino posteriormente porque creemos que las condiciones de trabajo van a seguir igual de mal tras la firma de este convenio y hasta que no consigamos unas condiciones de trabajo dignas, también porque con estos salarios qué cotizaciones vamos a tener, que vamos a poder pagar las pensiones de nuestros mayores, las prestaciones sociales, a lo mejor es que todo esto forma parte de una misma idea, ¿no?, de alguien al que le interesa que haya planes de pensiones y todo lo demás, pedir la solidaridad de la gente por este motivo, porque no solamente se trata de las condiciones de trabajo de la gente, sino también de las prestaciones futuras, de las pensiones y nada, y seguir peleando. Yo creo que es la única solución. Muchas gracias. Juan Carlos, Coca-Cola en Lucha. Brevemente, 4 apuntes. Yo creo que el objetivo debe ser siempre sumar y no eliminar a nadie, no restar. Nos gustará más o menos cuando la clase trabajadora, toda la clase trabajadora, la necesitamos para cambiar este país, para la situación política, para cambiar el tema laboral, y por lo tanto yo no creo que sea un acierto eliminar o aparcar a nadie. Yo lo que creo es que hay que sumar y a veces pues uno se pone de acuerdo para sumar y otras veces no, pero el objetivo no es restar. 2. El tema creo que apuntabas antes, de qué pasa en este país, que no cambiamos la clase trabajadora, digamos, a los políticos que nos hacen daño y reiteran el daño que nos hacen, pues yo creo que en una cultura, de alguna manera, una falsa cultura de la época del ladrillo, donde algunos trabajadores consideran que igual que en el ladrillo les conviene que digamos que gobierne el Partido Popular y el capital porque falsamente se creen que les van a dar un trabajo aunque sea precario y demás, cuestión que estamos viendo que no es así, por lo tanto todavía no hemos cambiado en la sociedad esa situación. 3. Nosotros, por ejemplo, durante 3 años ya hemos demostrado que hemos sido nosotros los que hemos iniciado el conflicto, lo que hemos trabajado, luego sí han entrado sindicatos, organizaciones, políticas, colectivos, hemos tenido cantidad de ayudas en el ámbito social, pero una muestra más de qué estamos haciendo. Coca-Cola ya ha anunciado una reestructuración probablemente que va a empezar en otoño como consecuencia de la fusión europea. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya estamos viajando y coordinándonos con nuestros colegas alemanes, franceses, belgas, etcétera, de Coca-Cola para ponernos en marcha. O sea, no esperamos a que nos ayude ningún partido político ni ningún sindicato, sino que nosotros ya estamos en ello. Y 4, la última reflexión es, y ojo desde el punto de vista político, porque el bipartidismo quiere lo mismo, seguir flexibilizando el mercado laboral. Unos siguen diciendo, y viene desde Europa, que hay que hacer otra reforma laboral, y los otros dicen que hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores, justo el único marco laboral que tenemos todavía, donde tenemos algunos derechos. Ambos quieren seguir flexibilizando para precarizar el mercado laboral. Por lo tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuidado. Y ahí mi objetivo es no dividir, sumar. Muy bien, gracias. Y Ángela, de las que limpian. De las que limpian. Yo no tengo una varita mágica. Lo que sí que hay que ser críticos, porque las sociedades avanzan y evolucionan. Entonces no podemos seguir tratando los problemas de siempre. Cuando la sociedad avanza, los problemas son los mismos y les estamos dando el mismo tratamiento que les estábamos dando antes. Entonces tendremos que buscar alternativas, porque el problema del capitalismo es que son pocos los que tienen mucho y cada vez somos más los que tenemos menos. Entonces, mientras eso no se regule y el tema público y los bienes básicos no estén un poco mejor equilibrados, más repartidos, es que la balanza está así, cada vez nos distanciamos más y habrá que buscar, pues no sé, el inconformismo, la rebeldía, la desobediencia, el buscar alternativas, la solidaridad y dar guerra. Gracias. Ángela, no tenéis una varita mágica, porque tenéis escobas para barrer tanta mierda de tanta gente. Hay una cosa que veo reflejada hoy en esta mesa más que en otras ocasiones, que es la dignidad. La dignidad de la gente que trabaja, la dignidad de la gente que ni humilla ni quiere dejarse humillar. Hoy es un día donde la corrupción parece que está metiéndose hasta en los tuétanos de nuestra sociedad, pero hay una corrupción que pretende ser legal, que es la que apoyan precisamente los mismos que cuando no pueden quedarse con tu dinero, limitando tus derechos laborales, se quedan con tu dinero directamente, robándotelo. La corrupción es la misma y tiene la misma lógica. Bueno, dejamos aquí el tema con una invitación
una invitación a la pelea. Seguidamente vamos a analizar con dos expertos hacia dónde podemos ir, pero la empatía creo que es el corazón de la posibilidad del cambio político, y aquí hemos visto que hay millones de españolas y de españoles que están trabajando en condiciones muy precarias, y mañana seremos nosotros, aunque solamente fuera por eso, por sentirnos parte de una misma pelea. Convendría prestar mucha atención a todas estas peleas. Arruguémonos todos en la lucha final. Seguimos con el debate en la tuerca con dos expertos. Nos acompañan Eduardo Gutiérrez, que es responsable, ¿no?, de Economía, de portavoz de Economía de Podemos en la Asamblea de Madrid, y también experto, ¿no?, en cuestiones laborales de toda la vida de Dios que yo me acuerde, ¿no? Y nos acompaña también Carlos Sánchez Mato, responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida. Déjame que os pregunte en un minuto, ¿para qué trabajamos? Eduardo. Bueno, en la historia más contemporánea, el trabajo ha sido una forma de conseguir los medios para adquirir los bienes materiales y servicios imprescindibles para la vida. El problema es que probablemente esas necesidades se han convertido en una mercancía que en mercados muy mercantilizados pues, han devenido en la relación salarial, que ha sido vampirizada por los poderosos poseedores del capital. Y bueno, la necesidad de proveerse de energía, de bienes materiales, de comida, alimentación, seguridad, calor, esa necesidad es la que ha impulsado a la humanidad a trabajar. Lo que ocurre es que a finales del siglo XIX, con la revolución industrial y sobre todo con la aparición de un invento mercantil, que son las sociedades anónimas, que son sociedades donde los poseedores de las acciones y del capital podían comprar horas de trabajo, pues el trabajo se ha convertido en una mercancía más, cuando en realidad pues, debería ser algo más que una simple mercancía. Carlos. Pues claro, es que es evidente que se produce un conflicto ya desde el inicio, y con la pregunta muy puñetera la que haces, claro, está evidentemente claro que el conflicto está ahí ya, de inicio, porque yo necesito trabajar para obtener bienes y servicios, y lo que ocurre es que en el otro lado está el que ofrece ese trabajo, que tiene un objetivo completamente y diametralmente opuesto al que tengo yo. Y ahí es donde nace el verdadero problema. Y eso es lo que en el momento actual está provocando esa enorme brecha, ¿no? La brecha de que son intereses que parecen difícilmente conciliables, porque lo que ocurre es que hay cada vez más un porcentaje de la población que trabaja y no logra alcanzar esos mínimos vitales que se supone que son los elementos que hacen que uno vaya a trabajar. Claro, cuando eso no se da, se rompe el contrato social, que es la situación que, en mi opinión, tenemos en el momento actual. Déjame que os pregunte, porque yo creo que hay un problema de imaginarios, ¿no? Las nuevas generaciones, por ejemplo, no quieren trabajar en lo que trabajaban sus padres, y sin embargo parece que están condenadas, ¿no?, a trabajos precarios, pero de alguna manera no ven reflejado en el espejo esa condición, ¿no?, de precariedad, y que incluso, ¿no?, se niegan a asumirse a sí mismos como miembros de la clase obrera o incluso de sectores populares, ¿no?, sino que como que se sienten clase media, aunque no tengan ni siquiera niveles mínimos de consumo. Claro, que tiene muchísimo que ver también con esa ruptura de ese contrato social, porque de alguna manera los que son perdedores de esa situación, los que somos perdedores de esa situación, nos resistimos a reconocer, en primer lugar, la derrota, porque tenemos una derrota y hay que asumirlo. Una derrota, lo que ocurre es que hay que intentar evitar que esa derrota sea definitiva, pero tenemos una situación de retroceso en derechos, y por lo tanto toca arremangarse y pelear. Y eso es lo que en muchas ocasiones hay gente que lo ve más complicado, y tampoco
es complicado ver que es normal, porque de alguna manera el sistema se ha preparado para afrontar esa situación y ha dificultado la capacidad de que los propios trabajadores y trabajadoras se puedan asociar, ya no estamos ante las enormes grandes unidades industriales de producción en los cuales es más sencillo el trabajo cooperativo desde el punto de vista de la reivindicación. Ahora es más complicado, pero no deja de ser posible, y lo que ocurre es que además de que es posible, es que es imprescindible para mejorar la situación de la gente. Sí, yo me encontré al hilo de lo que tú decías sobre las nuevas generaciones, me encontré con una pintada en un túnel del metro de Madrid que decía: libertad para mi padre, 40 años en la fábrica, en donde se cristalizaba ahí este planteamiento al que tú aludías, de que hay nuevas generaciones que no visualizan la forma de ser persona digna, el tener un empleo en una fábrica, en este caso el padre seguramente en una fábrica con una cadena fordista donde los tiempos y el control de tareas era exhaustivo, con espacios para el descanso cronometrados. Y efectivamente, si además de esa organización del trabajo que no dignificaba el trabajo, si además resulta que las condiciones retributivas no permiten ni siquiera satisfacer las necesidades de servicios culturales, de conocimiento, de alimentación, de energía, de vivienda, pues es evidente que la población joven, las generaciones más jóvenes, no aspiren a dejarse la vida en trabajos precarios que en sí mismo no garantizan nada, ¿no? Hay una frase que era de mi generación que siempre me pareció como muy falsa, era: ¿qué haces? No, trabajo en Telepizza mientras que me sale algo de lo mío, ¿no? Entonces ese mientras me sale algo de lo mío parece que se desvanece. No, tenemos una dificultad de propio éxito del sistema, y yo creo que es algo que no hace falta irse muy a los clásicos para descubrirlo. O sea, estamos en una situación en la cual yo no creo que haya que entrar en términos morales, y eso que es fácil en el momento actual con la enorme burbuja de corrupción, para decir, bueno, ¿y por qué los empresarios están actuando de esta manera a la hora de recortar derechos y recortar retribuciones? Y no es un tema de que sean malos, es un tema de que el sistema cada vez tiene un estrecho paso para poder conseguir su propia rentabilidad. La tasa de ganancia desciende, sigue descendiendo. El éxito del propio capitalismo le lleva a explotar más a la gente. Y esa es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, y nos tenemos que enfrentar cuanto antes, porque si no, evidentemente, tenemos todavía muchísimo más las de perder. En ese enfrentamiento, al hilo de lo que estás diciendo, Carlos, ha habido un problema, yo creo que también, que tú además todos lo hemos señalado, y es que la realización incluso del margen de beneficios, plusvalía, por el uso de fuerza de trabajo asalariada, de repente se ha generado una metástasis en el mundo financiero, en donde en el mundo financiero era posible, sigue siendo posible, realizar unas tasas de ganancia exponenciales, con alto riesgo, exponenciales, que han desincentivado que los proyectos económicos empresariales más o menos estables, más o menos con la intención de poner servicios y productos que fuesen útiles para la población, pues realmente prácticamente quedaban arrinconados. Hoy día alguien que tiene capital, pues de hecho hemos visto incluso locales como el Café Comercial, o locales que tenían un rendimiento y que rápidamente han sido desplazados. Tiene más interés especular con derivados sobre el Café Comercial que poner una actividad en el Café Comercial. Claro, entonces, cuando se trata de luchar, no solamente de luchar en los espacios como Coca-Cola, sino de luchar también en aquellos lugares donde se pueden poner cerco a este tipo de casino financiero que prácticamente como una hidra succiona y pauperiza los proyectos empresariales y las condiciones de los trabajadores también de esos proyectos. Cualquier expresión de reforma del mercado laboral se identifica como empeoramiento de las condiciones laborales. Pero ya de partida. Eso es como una evidencia. Ahora mismo como una perversión, ¿no? Es decir, vamos a reformar el mercado laboral implica vamos a empeorar las condiciones. Claro, pero es una perversión. Es una perversión del lenguaje.
porque yo creo que podemos plantear que se puede reformar y debemos plantearlo. El problema es que el espacio de lo posible... Yo creo que ha habido una derrota gorda, y es yo creo que en lo que estamos empeñados en Podemos y en muchísimas confluencias, y es en reconstruir el imaginario de lo posible, porque nos han robado a todos el imaginario de lo que es posible. Y ahora resulta que reforma laboral es precarizar, porque la evidencia de los últimos 10 años, incluso con Macron recientemente cuando era ministro de Economía, con Hollande, pues también puso una reforma. Pero reformar, ¿por qué no podemos trabajar 30 horas o 25 horas, generar, porque hoy día las actividades son muchísimo más productivas, suficiente para retribuir bien y repartir el trabajo? Sí, desde el punto de vista teórico, por descontado, claro que tenemos que recuperar el valor de la palabra reforma, pero no tenemos que ser, al mismo tiempo, creo que demasiado ilusos en cuanto a la situación real del sistema. O sea, tenemos un problema. No solamente, además de correlación de fuerzas, de capacidad de obtener rentabilidad en el propio marco del sistema tal y como estamos. Claro, el problema es que hay enormes masas de capital, perfectamente lo indicabas, Eduardo, y esas enormes masas de capital en la economía real no tendrían capacidad de dar rentabilidad a los poseedores de ese capital. Esa rentabilidad económica, y eso ocurre. Entonces, claro, una visión que tenga en cuenta el lucro, el beneficio, pierde. Es imposible. Otra cosa es otras formas que claro, evidentemente esas masas de capital aplicadas de otra manera tendrían... Claro. Hay un problema que planteaban las trabajadoras y trabajadores de la anterior sección, y era cómo los capitales invierten para obtener rentabilidad, y le da igual en qué. De hecho, pueden invertir en una empresa y si la empresa deja de obtener la rentabilidad que tienen que brindar cuatrimestralmente, se marchan y pueden cerrar esas empresas. Y nos encontramos con que las externalizaciones llevan a paradojas donde el sector del turismo puede generar profundos beneficios, las trabajadoras que limpian las habitaciones cada vez ganan menos y trabajan más, pero no tienen a quién protestar porque se han externalizado este tipo de servicios y al final nadie quiere... Nadie es responsable, claro, nadie de tiene nada. cara y ojos a la hora de... Ajá. Claro. Entonces, y claro, eso es un problema que está pasando también en el IBEX 35 incluso, ¿no? Es decir, que al final se meten los grandes capitales y al final no sabes quién es el responsable de lo que está pasando. Enormes corporaciones, Juan Carlos, no tienen casi trabajadores de manera directa. O sea, Telefónica es un ejemplo. Ha procurado evitar... es que fijaros lo complicado que es gestionar al personal. O sea, claro, es muchísimo mejor contratar con otras empresas y que sean otros los que puedan tener en su caso algún tipo de conflicto. Pero claro, al final eso también es uno de los motivos por los cuales se pierde esa conciencia que tú indicabas y esa capacidad de pelea por los derechos que uno tiene. Porque al final hay mucha gente que lo primero que tiene que buscar es... delante de quién voy a pedir o a quién le voy a pedir o reclamar o exigir mis derechos. Y ese tipo de situaciones yo creo que coadyuvan a la situación que tenemos. No es fácil verlo, ¿no? No es fácil verlo porque hay un concepto que ha manejado muchísimo Albert Recio, que le conocemos todos, que es un sociólogo de primera del mundo del trabajo y de las transformaciones en cómo trabajamos y cómo se aprovecha el trabajo por las empresas, que es el tema de las empresas red, que tiene que ver con que en realidad hay un núcleo de capitalistas que ponen el capital y a partir de ese momento organizan y dirigen toda una red de subcontratistas y a efectos de reivindicar derechos y mejores condiciones de trabajo, uno topa con la sociedad anónima que es la titular de tu contrato. Y claro que ahí sí pueden hacer cosas. Por ejemplo, en las reformas laborales hubo momentos en que planteamos directamente a los ejecutivos del Partido Socialista y por descontado al PP también, pero no hicieron ningún caso, la necesidad de regular jurídicamente las responsabilidades de los grupos empresariales, evidentemente definiendo cuándo hay un grupo empresarial. Por ejemplo, si una empresa, el 70% de los servicios de las empresas de limpieza se hacen al titular de una sociedad, a partir de ese momento existen responsabilidades jurídico-laborales. Y eso forma parte del derecho laboral que hay que reconstruir. Y el núcleo fundamental es el tema de los grupos de empresas. Porque los grupos de empresas tiene que haber responsabilidad subsidiaria respecto de las condiciones de trabajo o de las condiciones organizativas de producción.
ahí yo creo que incluso siendo una economía muy globalizada, muy abierta como está en el espacio europeo, sería necesario un derecho laboral mínimo que reconociese las responsabilidades de las empresas que dirigen a otras, que les determinan. Claro, pero déjame plantearos una cuestión. El 15M, lo planteaba yo antes, hizo al oír su voz contra los banqueros y contra políticos corruptos, pero no reclamó trabajo. Es decir, que el mundo del trabajo parecía que estaba como en un segundo plano. Y tengo la sensación de que se está perdiendo esa batalla. ¿Por qué digo? Porque grandes mentiras como es la economía colaborativa. La economía colaborativa tiene un nombre como amable, pero significa que una plataforma se queda con el 30% de tu trabajo. Y hay mucha gente que, por ejemplo, con el caso de Uber, puede identificar una supuesta amabilidad, ¿no?, del uso de Uber frente al uso del taxi, ¿no?, al que se demoniza, ¿no?, con parte de responsabilidad también del mundo del taxi en muchos de sus comportamientos, ¿no?, pero se demoniza e implica al final que el escenario va a ser de los trabajadores de Uber absolutamente precarizados, haciendo jornadas, no sé si 18 o 20 horas, no pagándose impuestos y alguien quedándose con una buena parte del capital de esa gente que está trabajando. Y esas personas defendiendo hasta esa posición. Claro, Eso sí. claro. Entonces nos encontramos, ya digo, con las dificultades que a veces tenemos para que la gente identifique, y por eso he hablado de los imaginarios, que identifique que tenemos que reinventar el mundo del trabajo. Y ahí, y hay otra pregunta que quiero haceros, los sindicatos, me temo que lejos de ayudarnos, ¿no?, a identificar ese nuevo imaginario laboral, los sindicatos están siendo vistos por parte de la ciudadanía como a los partidos políticos, como a la prensa, como a las universidades, como realidades del siglo XX que se están adaptando mal al siglo XXI. Desgraciadamente se va lento, desde luego, en ese proceso de adaptación. Y claro, das en el clavo, Juan Carlos, porque es que es uno de los elementos que ahora mismo más necesario es. El adaptarse a la nueva situación, eso para empezar. Es obvio para todos que ya no estamos hablando de esas grandes unidades productivas, fabriles a las que yo me refería antes, pero tenemos suficientes elementos, además del derecho laboral, y que coincido con Eduardo, que hay enorme campo de acción en el propio de las reformas laborales en positivo que recuperen la importancia que tienen los convenios colectivos hasta en esas empresas de nueva o en esas economías de nueva creación y demás. Claro, si lo primero que te hacen es darte un hachazo con el tema de que cualquier empresa pequeña, mediana o grande se puede descolgar con un convenio de esclavitud, pues claro, a partir de ahí iba a decir apaga y vámonos. No, apaga y vámonos, no, apaga y vámonos a la calle a pelear, porque si no, no hay nada que hacer. Pero eso tiene un motivo en cuanto a una reforma laboral que evidentemente ha terminado de desarticular una parte de la fuerza sindical. Pero también hay responsabilidades por parte, evidentemente, de las fuerzas sindicales que estamos obligados a ir muchísimo más allá de lo que hasta ahora hemos ido. Sí, yo siempre he reivindicado que la única forma realmente de mejorar las condiciones de trabajo es la organización colectiva. Otra cosa es que la concreción histórica de los sindicatos y en momentos concretos de este país, pues probablemente los sindicatos, yo he vivido en muchos de ellos, esa realidad. Ha habido momentos, tenemos que recordar, desgraciadamente, con gobiernos del señor Aznar, pues ha habido pactos y ha habido, tengo que decirlo, y ha habido secretarios generales de algún sindicato, en concreto de comisiones obreras, desgraciadamente, que se plegó a los discursos y a las interpretaciones de qué era lo que había que hacer. Fidalgo. Pero eso, sí, José María Fidalgo, pero eso no impugna la función de los sindicatos y ahora soy consciente también y admito que la velocidad a la que el capital continuamente, los capitalistas, las empresas se reorganizan bajo nuevas formas societarias o nuevas formas de control a las que tú aludías, como Uber, la economía colaborativa, pues son múltiples y son muy veloces, más veloces de la capacidad de adaptación que han tenido los sindicatos. De hecho, hay una expresión que a mí me gusta mucho del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que es las nuevas formas de control corporativo no propietario. Es decir, ya no se necesita, ahora estamos con el capital, que ya el capital no necesita ser propietario de. Se produce la situación paradójica de que el gran poder corporativo ya no compra tierras en Argentina,
ni por ejemplo, para soja. No, no. Lo que compra son contratos de cosechas a años cerrados, un poco la técnica de Mercadona, de tal manera que el riesgo lo corre los agricultores o los grandes agricultores argentinos, ucranianos, de soja, de cereales. Antes compraban tierras para ser propietarios, ahora no. Ahora lo que los grandes operadores, por ejemplo, de productos agroalimentarios mundiales, de cereales, contratan cosechas a un precio fijo, con lo cual no necesitan invertir capital para poder dominar toda la cadena de producción. Si a eso unimos estas nuevas formas que facilita la tecnología informática de la economía colaborativa y plataformas informáticas que aparentemente son invisibles y inocuas, pero que en realidad controlan toda esta información, los sindicatos, el problema que han tenido, aparte de alguna dirección política más que preocupante, es que necesitan, se enfrentan a una realidad muy dinámica por parte del capital. Nos hemos comido el tiempo. Hemos visto en el caso de telemarketing, Kellys, sectores de multinacionales como Fnac o como Coca-Cola, que la precarización es el día a día. ¿Estamos condenados a la precarización? ¿La robotización de la economía nos obliga a trabajos cada vez más precarios o a un desempleo creciente? Os pido casi vuestras conclusiones. No. Como determinación automática, no. Es como siempre un conflicto social y un conflicto de poder. Es decir, yo soy de la opinión de que un robot, pues igual que otro tipo de robots actuales, o sea, sea un automóvil o son los robots de este siglo, pagan impuestos. Y a mí me parece que tienen que pagar impuestos y aportar a la sociedad ese capital cristalizado en un robot. No necesariamente una sociedad no está determinado por el cambio tecnológico. El cambio tecnológico está dentro de un conflicto social, ese conflicto social, el cómo se oriente y político, va a determinar los usos de la robotización, pero en sí mismo no. Carlos. Desde luego, trabajo hay muchísimo. Lo que no hay son empleos retribuidos de manera digna, porque lo que hay es una explotación creciente. Por lo tanto, es muy claro, depende de la fuerza que tengamos, y yo quiero ser profundamente optimista en eso, porque hay capacidad para volver a doblarles la mano. Necesitamos, evidentemente, movilización y necesitamos, de verdad, creérnoslo. Y que se lo crean nuestras centrales sindicales, en vez de, por decirlo de alguna manera, jugar a la chica. No sé si sois jugadores de mus, pero no podemos apostar a la chica, no podemos ir solamente a una negociación colectiva de a ver si ganamos unas décimas. Cuidado, que hay que hacerlo también, pero digo que no solo eso, no podemos conformarnos con eso. Nos necesitan, por lo tanto, hay que establecer unas reglas que den, evidentemente, otro tipo de peso a la clase trabajadora. Y sobre todo para mí lo más importante es conseguir trasladar a la población que el imaginario de lo que es posible no está cerrado y no está determinado como nos están robando la capacidad de soñar que otro mundo es posible. Y eso es lo que, por ejemplo, ayuntamientos como el de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido capaz de echar, hemos sido todos capaces de echar, está demostrando que se puede hacer de otra forma. Se puede hacer, para empezar, sin corrupción. Y esto... no es poca cosa. Mira, que haya desempleo es una decisión política, y que haya empleos mal pagados es una decisión política. Por lo tanto, tenemos que tener voluntad política de que no ocurra. Claro, es verdad que todo es una relación social. Es decir, explicamos que la correlación de fuerzas es lo que va, al final, a cristalizar en unas instituciones o en otras. Os pido media reflexión para un tema que para mí es esencial, y es que dice Nancy Fraser en sus estudios sobre el gran acuerdo liberal del siglo XIX, el gran acuerdo socialdemócrata con pleno empleo y del Estado social de una parte importante del siglo XX, y ahora, ¿no?, el gran acuerdo neoliberal, como las mujeres han sido las que han sostenido, por su carga de trabajo, que no de empleo, ¿no?, en todas las tareas de reproducción, con que el sistema funcione. Si las mujeres mañana reclamaran
un espacio remunerado de su tarea de reproducción, estaríamos hablando de otro modelo radicalmente. Y eso también es trabajo, ¿no? Modelo económico, evidentemente, por eso decía que lo que no hace falta es trabajo, lo que hace falta es retribuir ese trabajo que no se está pagando. En el momento actual hay muchísimas horas, más de 1 millón, me parece que, de horas extraordinarias semanales que no se pagan a la gente. Y que evidentemente no cotizan, o sea, no suponen cotizaciones sociales, que no se pagan impuestos por ella, o sea, es una cadena, evidentemente. Y imaginaros en qué situación tendríamos la tasa de ganancia de estos grandes capitales si retribuyeran lo que no retribuyen. Está claro que esto solo funciona pues explotando cada día más. Sí, yo 3 frases. Hay que pasar de la economía de los deseos, que es también un estímulo publicitario continuo neoliberal, a la economía de las necesidades. Y luego un homenaje a todas las mujeres de la historia de la humanidad, y traigo a colación una frase de Elis Hobsbawm, que en su libro Historia del siglo XX termina sus conclusiones de 700 páginas diciendo: la gran transformación desde el punto de vista social y político del siglo XX ha sido la aparición de la mujer como un personaje político. Estupendo, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la tuerca de hoy. Había un pensador muy feminista, que era Antonio Gramsci, que mañana se celebra su 80 aniversario de su fallecimiento, ¿no? Después de salir maltrecho de las cárceles de Mussolini, me planteaba que las transformaciones se hacen sobre contradicciones reales, no sobre falsas contradicciones que se construyan con discursos. Y las contradicciones del mundo del trabajo siguen siendo esenciales, ¿no? Sin necesidad de esas peleas absurdas sobre si es la condición determinante o no lo es. Es absolutamente evidente que es una contradicción central de nuestras sociedades. Y no en vano, en un par de días tenemos el 1 de mayo, donde saldremos a las calles a seguir reclamando que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar y mucho menos, ¿no?, para gente que quiere cada vez convertir el trabajo en algo carente de derechos que nos termina robando la dignidad. En fin, aquí lo hemos contado con protagonistas y con analistas. En la tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.